es el informe COPE13 sobre salud mental. Hemos salido a la calle, COPE13, para hablar con ciudadanos que han querido acercarse y hablar sobre esto, sobre la salud mental que tenemos los españoles. Porque fíjense que somos el país que encabeza el consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. En 2020 su consumo aumentó un 4,5%, superó las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Y principalmente, según el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, utilizan fundamentalmente estos ansiolíticos, estos hipnóticos y estos sedantes para tratamiento de casos leves de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales. Hoy vamos a hablar con José Miguel Gaona, que es psiquiatra. Muy buenas noches, José Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estamos diciendo, nuestra salud mental, hablando en términos generales, se ha resentido bastante a raíz de la pandemia, ¿no? Efectivamente, la pandemia ha sido la puntilla, es decir, aquellas personas que ya se encontraban, digámoslo así, a medio camino de cualquier trastorno mental, pues ha sido realmente el factor ya que ha detonado, ¿no? Que ha detonado ese malestar, que ha detonado esa patología psiquiátrica, que no solamente consiste en trastornos de ansiedad, que los hay, sino todos los derivados de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, las fobias, trastornos crónicos o persistentes, ataques de pánico, por ejemplo, depresiones, etcétera, etcétera. En el repaso, doctor, en el repaso que hemos hecho a lo largo de toda la jornada de algunos de los datos, uno de ellos de los que llama la atención además es que muchas de las personas que sufren estos problemas ni están siendo tratadas ni posiblemente lo sean en los próximos años. Quiero decir, ¿en qué momento se debe disparar una alarma para decir, esto que me pasa necesito que sea tratado? Fundamentalmente, cuando eso, como bien ha dicho, que es lo que me pasa, comienza a constituir un problema a la hora de desempeñar nuestra actividad diaria. Por ejemplo, un ataque de pánico invalida a la persona, es decir, le hace disfuncional, no puede trabajar, no puede funcionar. En ocasiones dan por la noche en la cama, pero en otras también camino al trabajo, por ejemplo. O cuando ha desarrollado una fobia, muchas veces una fobia social. Ayer mismo vi a una persona, un paciente, que llevaba 6 años sin salir y justamente cuando empezaba un poquito a remontar, le tocó la pandemia, con lo cual lleva la mitad prácticamente de esos 6 años ya como producto de esa pandemia, ¿no? El consumo de ansiolíticos, que justamente ha comentado su compañera, es tremendamente importante por varios motivos. El primero de ellos, porque la mayor parte de las veces es tan solo sintomático, es decir, ataca los síntomas, pero no el origen del problema. Con lo cual, evidentemente, entre otras cosas, tenemos esa gran cantidad de personas en nuestro país, que además encabezamos uno de los primeros países del mundo. Por otro lado, otro factor también que no ayuda, pero para nada, es que tenemos unos 11 psiquiatras por cada 100.000 pacientes, ¿no? O personas, habitantes, ¿no? Es una cantidad realmente ridícula, bajísima, prácticamente la mitad o incluso inferior a la mitad que muchos otros países desarrollados. ¿Qué sucede con esto? Pues que en muchas ocasiones otros médicos o bien los propios psiquiatras no estamos muchas veces desbordados. Entonces, la salida más fácil, evidentemente, es la química, ¿no? Recetar y recetar y recetar. Doctor, y precisamente por esto que está diciendo, por la dificultad de atender, por el bajo número de psiquiatras y la gran cantidad de gente que necesitaría de esos servicios, usted ha hecho algo muy importante hoy, que es estrenar en COPE un podcast que se llama La celda del silencio, en el que da claves que podemos beneficiarnos todos, porque en mayor o menor medida todos podemos ser susceptibles. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese podcast? ¿Cómo lo hace usted para que todos seamos, pues eso, posibles consumidores de ese podcast, de ese servicio? Vamos a ver, lo que hemos intentado es resumir en pocos minutos las características esenciales de una serie de cuestiones que son fundamentales para la salud mental. La primera de ellas es la autoestima, ese pilar de toda personalidad, que se alimenta sobre todo de la sensación de ser capaz. En segundo lugar, la depresión y cómo identificar a aquellas personas y a nosotros mismos cuando comenzamos no solamente ya a estar un tanto tristón, sino a tener una serie de síntomas. Y cuidado, la depresión tiene decenas de síntomas, desde somatizaciones, enlentecimiento mental,
la tristeza, obviamente, la anedonia, que muchas personas no saben qué es lo que es. Vean y verán a qué nos referimos. El consumo de alcohol, uno de los principales problemas, y una vez más España encabeza entre los 10 primeros prácticamente a nivel mundial, que además es responsable de, obviamente, de gran parte de accidentes de tráfico, accidentes laborales, violencia doméstica, etcétera. Relaciones tóxicas nos desgastan a lo largo de la vida, hacen que realmente caigamos muchas veces en depresión, en que no podemos ni sabemos ya cómo manejarlo. Y por último, creo que como broche de oro, la resiliencia. Esa palabra que muchas veces hablamos de ella con mucha naturalidad y que no sabemos exactamente en qué consiste. Tiene que ver mucho con la entereza, entre paréntesis. Claro, todo lo que ha dicho usted, yo creo que coincidiremos todos los espectadores en casa, nosotros aquí, todos en algún momento hemos tenido alguno de esas situaciones que está usted diciendo que nos vemos reflejados. Fíjese, porque vamos ahora mismo a conocer a una de estas personas que ha querido hablar de esto. La primera causa de muerte entre los 15 y 29 años en España es el suicidio. Exacto. Vamos a conocer a Bruno, que él ha querido mostrar su caso y dar visibilidad a esta realidad, que es real. Tiene 19 años y a raíz de la pandemia empezó a tomar medicación, sigue tomándola, porque le afectó de tal manera que en más de una ocasión él, Bruno, con 19 años, pensó incluso en quitarse la vida. A mediados más o menos del curso académico de primero de bachillerato es cuando empecé ya a notar unos síntomas especialmente llamativos, ¿no? Que era, pensamientos muy negativos relacionados con hacer daño a otras personas, incluso a mí mismo, ¿no? Y generaban más ansiedad y eran cada vez más a menudo. En cierto modo yo quería ocultarlo, no quería decirlo, ¿no? Pero claro, había estado toda la tarde sin parar de llorar, sin parar de tener estos pensamientos tan negativos. La verdad es que el trayecto al colegio fue infernal. O sea, no lo pude pasar peor. En el metro veía las vías y vamos. Solo tenía ganas de volver a casa y de meterme en mi cama y no salir nunca más. Pues ya no era simplemente el hacerme daño, y era ir más allá, era ir un paso un poquito más de incluso plantearse el suicidio. Y vas encontrando otros caminos, otras vías de las que salir de esa situación de tanta ansiedad, de tanto agobio para intentar poco a poco volver a un punto más calmado y que puedas volver a ser racional, por así decirlo, ¿no? El agobio del que habla Bruno y no saber sobrellevar esa situación. Fíjese, porque también ha hablado de la depresión. Carlos Herrera ha hablado esta mañana con Inma. Inma tiene 41 años, tiene depresión, igual que 4 millones de personas en España que también tienen depresión. Inma tiene 2 hijas y vive sujeta también a una medicación. Y habla de esta manera de esos momentos en los que ella misma ha intentado poner fin a su vida. Un intento de suicidio es lo peor que puede pasar. Porque tengo 2 hijas, sí. Pero es que no vi a mis hijas. No miré a mis hijas, que es el pilar más grande que tengo. No vi a nadie. Tenía los ojos vendados. No miré para mis hijas. José Miguel, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Esa dificultad de estar en esa situación y no saber enfrentarse, no saber cómo hacerlo y a lo mejor elegir esas vías que no son las más fáciles tampoco. Efectivamente. El horizonte, cuando en estas 2 personas y en tantos miles a lo largo de nuestra geografía, se va estrechando. Entonces, la persona ya no tiene libertad para escoger, porque coloquialmente observo en ocasiones, hay debates y si es libre para quitarse la vida. No. La persona se va estrechando en ese abanico de colores y finalmente le quedan simplemente unos tonos de gris o de negro para poder escoger. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la persona que se quiere suicidar en general no es que quiera morir, es que no quiere vivir así, que es tremendamente importante. Y ahí lanzamos un mensaje, además, en cualquier familia, quitarse de la cabeza esa idea, que no es nada más que un mito, que aquellas personas que amenazan con que se van a quitar la vida realmente es para llamar la atención, para meter miedo, pero que nunca lo van a hacer. No es cierto. Hemos comprobado que desgraciadamente no es así y que muchos llegan a realizarlo. Y en el caso del primer chico que nos ha contado, resaltar el tema de la ansiedad que iba increciendo y que no obtuvo, cuidado, en primer lugar,
la propia responsabilidad de haber pedido ayuda profesional cuanto antes, no llegar al límite este que nos contaba, ¿no? Y en segundo lugar, las personas en derredor. Las personas en derredor tenemos la familia, las amistades íntimas, tenemos un papel tremendamente importante. Tenemos un papel de arropar a esa persona y dirigirla, porque en esos momentos el paciente, el posible paciente, que si no ya lo es, necesita, sin lugar a dudas, atención profesional. Hay un momento, y además lo recomiendo encarecidamente, que los que estamos alrededor, excepto que seamos, en este caso, psiquiatra o psicólogo, que yo no lo soy con mi propia familia, lógicamente, no debemos de jugar a ser un profesional, a ser un psiquiatra, a ser un psicólogo, sino que tenemos que encauzarlo directamente a esos profesionales, porque serán más objetivos y podrán jugar con mucha mayor libertad. La importancia de hablarlo, José Luis. Sin duda. Bueno, doctor, de verdad, gracias. Creo además que es muy útil, que van a encontrar respuestas a todos estos problemas en ese podcast que ya está disponible, La celda del silencio. Además, creo que es muy significativo el subtítulo, Píldoras de salud mental, con el doctor Gauna. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. A vosotros. Buenas noches. Un abrazo. Adiós.